Vamos a resolver ahora este problema de optimización. Entonces me piden encontrar tres números no negativos que sumen 14, entre los que haya uno que sea el doble que otro y que la suma de sus cuadrados sea máxima o mínima. Siempre que me digan sea máxima o mínima, esto me está indicando quién va a ser la función. La función va a ser la suma de los cuadrados. Entonces tengo tres números que son x y z, pero me está diciendo que tienen que sumar 14. Pero además tendría entonces tres variables y la función sería, la función que en este caso dependería de x y z, que tendría que hacer máxima o mínima, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero tengo más informaciones, ¿no? Me han dicho también que uno tiene que ser doble de otro, entonces voy a poner que y es igual a 2 veces x. Entonces, con esta condición ya nos quedaríamos con una ecuación que ya solo depende de dos variables, que sería x más 2x más 2x más z igual a 14, y además, lo que quiere decir que 3x más z es 14. Entonces de aquí puedo despejar la z, por ejemplo, y decir que entonces la z es 14 menos 3x. Es mejor despejar la z que la x, porque si despejo la x me va a quedar el 3 dividiendo en el otro lado y con fracciones se opera peor. Entonces despejo la z y entonces así ya mi función, en vez de depender de x y z, como ahí le he hecho depender de x y z también lo puedo poner en función de x, pues lo que voy a tener es que mi función, que ahora ya solo depende de x, es x cuadrado más la y, que es 2x, es decir, 2x al cuadrado, más la z, que es 14, menos 3x al cuadrado. Entonces, los problemas de optimización en general me va a pasar esto. Yo tendré informaciones que me van a relacionar las dos o tres variables que tenga, y luego una función que es la que quieren que haga máxima o mínima. Entonces, como esta función dependerá además de una variable y todavía no sabemos derivar respecto de más de una variable, lo que quiere decir es que tengo que conseguir que esta función termine dependiendo de una sola variable. ¿Cómo hago que termine dependiendo de una sola variable? Pues utilizando las informaciones que me han dado y despejando. Siempre puedo llegar a tener una función que depende de una sola variable. Esta función, si ahora la opero, me va a quedar que es, pues me queda x cuadrado más 4x cuadrado, esto es una igualdad notable, 196 más cuadrado del segundo y menos el doble del primero por el segundo, que sería 28 por 3, 60, 84x. Entonces ya opero todo esto y me va a quedar que mi función es igual a x cuadrado más 9 cuadrado, 10x cuadrado, a más 4x cuadrado, que me lo había saltado, 14x cuadrado, menos 84x y más 196. Entonces esta es la función que yo voy a querer derivar. ¿Por qué la quiero derivar? Pues la quiero derivar porque para llegar a máximos y mínimos de una función puedo llegar haciendo la derivada e igualando a 0. También tendré que ver lo que pasa en los extremos. Este tipo de problemas siempre van a estar definidos en un intervalo. Entonces, en el intervalo, vamos a ver ahora cómo es el intervalo en el que está definida la x, ¿vale? De la x sabemos que tenemos esta ecuación, ¿vale? Entonces la x, si yo la despejo de aquí, va a ser z menos 14 partido por menos 3. Bueno, primero sé que la x, los tres números tienen que ser no negativos. Luego la x, como poco, va a ser 0. Y 0 sí que puede valer porque el 0 no es negativo. Y como mucho voy a ver en qué intervalo se mueve mi variable. Entonces, como mucho, cuando la z sea 0, que también puede ser 0, la x será 14 tercios. El intervalo en el que se mueve mi variable con la que me he quedado siempre lo voy a sacar de la ecuación que me lo relaciona con las otras variables, en este caso de esta ecuación. Entonces, si aquí yo despejo x
y veo lo que va a pasar cuando la z sea lo menor posible, la x se me hará lo mayor posible. Suele salirme así. Veremos más ejemplos. Entonces yo sé que el intervalo de definición de mi función en el que yo voy a considerar mi problema es 0, 14 tercios. Buscar los máximos y mínimos dentro de un intervalo no es lo mismo que buscar los máximos y mínimos de una función. Una función, por ejemplo esta, si a mí me piden que busque sus máximos y mínimos dentro de este intervalo, pues claramente su máximo me saldrá este, pero su mínimo me sale en este extremo del intervalo. Entonces este máximo me saldrá de igualar la derivada a 0 y este mínimo me saldrá probando la imagen en los extremos del intervalo. Es decir, siempre que esté en un problema de optimización, lo que voy a hacer es coger la función por una parte, derivarla, igualarla a 0, ¿vale? Y esto será, de aquí me saldrán posibles máximos y mínimos en los que la función pasa de crecer a decrecer o de crecer a crecer. Y además tendré que considerar siempre el intervalo en el que esté definida la variable. Entonces siempre voy a tener que ver cuánto vale f de a, cuánto vale f de b, por si acaso en esos puntos en los que a lo mejor la derivada no saldría a 0, sí que son máximos o mínimos de mi función. Ahora lo vamos a ver. Primero voy a ver f', la voy a igualar a 0, ¿vale? Bueno, voy a hacer f' de x. Para sacar los máximos y mínimos de este estilo, donde la función cambia de crecer a decrecer, derivo mi función y me va a quedar 28x menos 84. Entonces ahora cojo mi derivada, la igualo a 0, 28x menos 84 la igualo a 0, y entonces lo que me va a quedar es que la x vale 84 entre 28. Esto significa, si lo simplifico, pues 14 tercios, ¿no? Si divido entre 7, me va a quedar 14 tercios. Si divido entre... No, esto no me queda así. Voy a dividir, a ver, me queda 42. 14avos, si divido entre 7, 6 medios, es decir, me queda 3. Vale. Entonces, 14 tercios. Mi intervalo en este caso será 14 tercios 0 y sé que en el 3 voy a tener un máximo o un mínimo. Es verdad que podría ver antes del 3 y después del 3 qué es lo que hace la función para saber si es máximo o mínimo, o también puedo probar en la segunda derivada. Si al hacer la segunda derivada, que me va a dar 28, si yo sustituyo el 3, que como no hay nada que sustituir me va a dar 28, que es mayor que 0, eso significará que tengo un mínimo en ese punto. De todos modos, yo ahora lo que me queda es saber cuánto vale mi función en los extremos del intervalo y en el 3. Entonces yo voy a hacer f de 0, f de 3 y f de 14 tercios, que son los extremos de mi intervalo. Entonces, f de 0 ya estamos en la función, ¿vale? Que sería esta. F de 0 me da 196. F de 3, si lo calculo, pues me va a dar, a ver si lo tengo por aquí calculado, me va a dar 70. Y f de 14 tercios, pues me va a dar 980 entre 9. Por lo tanto, el máximo se va a alcanzar, o sea, de los tres valores, el mayor me dará el máximo y el menor, que en este caso es 70, me dará el mínimo de mi función. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que mi función, bueno, es una función de segundo grado, luego es una parábola, me está diciendo que en el 0 se me hace 196, que en el 3 estoy en el 70 y que en el 14 tercios, que sería 4 con algo, ¿no? Voy a estar en el 100 algo por aquí, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues esto significa que dentro de este intervalo de definición de mi función, el trozo de parábola que tengo es este, y claramente el mínimo me ha quedado aquí, que el mínimo me ha salido de hacer la primera derivada de igualarla a 0, y el máximo de mi función
está en un extremo y el otro extremo no es ni máximo ni mínimo, porque este punto está por debajo de este. O sea, lo que tengo que saber es que el máximo de mi función va a ser el punto cuya imagen esté por encima de todos los demás, en este caso el 0, para x igual a 0. Y el mínimo va a ser el punto que esté por debajo de todos los demás, en este caso en el que la primera derivada me ha dado 0, que es el x igual a 3. Y con esto ya he acabado el problema de optimización.